Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y estamos a través de Voz Universitaria, sí señores, en Radio UJAT 107.3 de FM y también en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Quédense con nosotros y les comentamos que este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esta ocasión damos las gracias a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y no se les olvide ser parte de nuestra comunidad científica, que cada vez está creciendo mucho más, y sigan nuestras cuentas en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. Y también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, nos buscan como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Y por supuesto tenemos contenido de videos en YouTube, así también nos encuentran como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de continuar amigos y presentarles a nuestra invitada de lujo de esa ocasión, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos. Que para evaluar los daños causados por la actividad de este volcán, aviones australianos y neozelandeses ya han sobrevolado parte de Tonga, formada por 169 islas y 105,000 habitantes. Descarta la NASA que asteroide cercano a la Tierra sea peligroso. En 1994, el astrónomo escocés Robert H. McNaught descubrió el asteroide 7482 en el observatorio Siding Spring, en Australia. Fue clasificado por la NASA como próximo a la Tierra y potencialmente peligroso. Todos los asteroides con una distancia mínima de 0.05 unidades astronómicas, aproximadamente 7.480.000 kilómetros, se consideran potencialmente peligrosos, señaló la NASA. Según información del Centro de Estudios de Objetos Próximos a la Tierra de la NASA, hoy el cuerpo 7482 está a la distancia más próxima que alguna vez se ha ubicado del planeta, 0.013 unidades astronómicas, lo que equivale a 1.9 millones de kilómetros. Que esta distancia es súper segura, pues pasará 5 veces más lejos de lo que está la Luna de la Tierra, por lo que no hay ningún peligro de impacto, indican los datos de la NASA. Senotrasplantes son una opción mientras llega un órgano humano. El surgimiento de nuevas opciones para ayudar a las personas que requieren de un trasplante de órganos no debe desincentivar su donación, consideró Rubén Argüero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. El pasado 11 de enero, la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, dio a conocer que se realizó el primer trasplante en el mundo de un corazón de cerdo genéticamente modificado a un hombre de 57 años con una insuficiencia cardíaca intratable, proceso que contó con la participación de la empresa Revivicor. Actualmente, añadió, el 10% de los pacientes en el mundo inscritos en la lista de espera para recibir un órgano mueren por la falta de donaciones, especialmente de riñón, órgano cuya falla causa insuficiencia renal que requiere hemodiálisis y tienen múltiples consecuencias para el afectado. El también profesor de la Facultad de Medicina recomendó que, en el caso de acceder a estos órganos, deben ser vistos más como un peldaño de transición en lo que se consigue un órgano humano compatible, así como continuar indagando opciones como el uso de células madre para la regeneración de órganos humanos dañados. Argüero Sánchez enfatizó que se debe mantener la donación de órganos y explorar la donación de pacientes con muerte cerebral y también considerar aquellos cuyo corazón ha dejado de funcionar. Estrategias que se aplican en España, considerada la nación con la mayor tasa de donaciones en el mundo.
científico mexicano, alerta sobre sustancias en cosméticos que afectan la fertilidad femenina. La exposición constante a compuestos químicos en forma de nanopartículas contenidos en novedosos cosméticos, alimentos, así como productos relacionados con la salud y para el cuidado personal está vinculada con problemas de fertilidad en la mujer, alertó el científico mexicano Ramsés Santa Cruz Márquez, egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del CINVESTAF. Consideró importante que el gobierno regule su importación, pues su comercialización se lleva a cabo en muchas ocasiones sin la información veraz y completa en el etiquetado. Santa Cruz Márquez desarrolló un proyecto para ver cómo ciertas nanopartículas pueden afectar las funciones reproductivas de la mujer, en particular el folículo antral conformado por un conjunto de células que están en el ovario, que contribuyen a la síntesis de hormonas y el desarrollo de células germinales. Luego de señalar que se ha visto que los eftalatos están asociados con los padecimientos o alteraciones a nivel reproductivo, recomendó revisar en los cosméticos qué ingredientes contienen y empezar a ver y entender. El gobierno tendría la tarea de reducir o limitar, pero que el uso de ftalatos en estos productos cosméticos se haga en concentraciones o rangos que se conozca con certeza científica, que no tendrán efectos adversos, indicó. Santa Cruz Márquez dijo estar satisfecho con el trabajo de postdoctorado y las condiciones en que lo desarrolla en la unidad Urban Champaign de la Universidad de Illinois, Chicago. Incluso reveló que estas sustancias no solo afectan el sistema reproductivo, pues hay efectos en diferentes funciones en el sistema inmune, el cardiovascular y el respiratorio. Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Efemérides científicas. El 18 de enero de 1955 murió Luis Enrique Erro Soler, astrónomo y escritor mexicano que fue fundador del Observatorio Nacional de Tonantzintla en Puebla, donde descubrió 20 estrellas variables en campos de elevadas latitudes. El 20 de enero de 1998 se desarrolla la leche curativa. Un equipo de investigadores coordinados por Jane Ruggle de la Universidad de Massachusetts y Steven Stice de Advanced Cell Technology anuncian que han clonado 2 terneros capaces de producir proteínas humanas en su leche. Esta técnica podría ser utilizada para conseguir nuevos fármacos de forma masiva. Y el 22 de enero de 1561 nace Francis Bacon, filósofo de origen inglés. Su obra La competencia y el avance del aprendizaje, publicada en 1605, fue una de las primeras en exaltar el valor de la lógica y la experimentación en vez de la búsqueda de un poder mágico sobre los procesos naturales. Bacon estableció el uso del razonamiento inductivo, germen del método científico. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, amigos. Mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Nos acompaña la doctora María de los Ángeles Pérez Villar, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí esperando las preguntas que nos harán el día de hoy sobre este interesante tema que tiene que ver con la cuestión de la prevención de riesgo de desastres, un tema muy importante para nosotros en el estado de Tabasco. Así es, doctora, y que por supuesto tiene una trascendencia a nivel nacional e internacional, ¿no? En ese caso más específico de las inundaciones, como bien sabemos, pero antes de conocer los detalles, les voy a platicar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada, y es que es licenciada en Sociología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Sociales José María Luis Mora y doctora en Ciencias en Estudios del Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados. Es profesora e investigadora de nuestra alma mater y también es integrante de la red SCLIM, Red de Género, Medio Ambiente y Cambio Climático, Red de Investigación e Innovación en Sistemas Agroindustriales y pertenece al Cuerpo Académico de Estudios de Fenómenos Socioculturales.
Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros de carácter científico. También ha sido ponente en congresos, foros y seminarios nacionales e internacionales. También ha realizado cursos de especialización en gestión de riesgo y desarrollo sustentable con la Agencia Española de Cooperación Internacional en los centros de cooperación en Guatemala, Colombia y Bolivia. Cuenta con el perfil deseable PRODEP, además de ser miembro del Sistema Estatal de Investigadores desde el 2011. Ha participado como evaluadora de veranos de la investigación científica de la AMC, de proyectos de Indesol, de estancias postdoctorales de los programas de posgrados de CONACYT, entre otros. Y actualmente es responsable del proyecto Resiliencia Educativa en el nivel básico en Tabasco ante la pandemia de COVID-19, retos y oportunidades, esto de 2021 a 2022. Entre sus últimas publicaciones se encuentran La infancia tabasqueña en la era del coronavirus, gestión de riesgo ante inundaciones y sostenibilidad, Turismo y sostenibilidad en el sureste mexicano y prácticas de uso de plaguicidas en agricultores de la subregión Chontalpa. Sus líneas de investigación están enfocadas en gestión de riesgo, desastres naturales, vulnerabilidades, cambio climático y grupos indígenas. Y como les decía, nos acompaña en esta ocasión la doctora María de los Ángeles Pérez Villar, profesora investigadora de la DACSI. Y como bien decía usted, doctora, vamos a platicar sobre este proyecto, Prevención de Riesgo por Inundación en Tabasco, un análisis desde la perspectiva de género. Ahorita regresamos para conocer más de estos detalles. Vamos a escuchar esta pequeña cápsula de introducción. Prevención de riesgo por inundación en Tabasco. Un análisis desde la perspectiva de género. A lo largo de su historia, Tabasco se ha caracterizado por ser víctima constante de desastres hidrometeorológicos, inundaciones y desbordamientos del sistema de ríos Grijalva-Usumacinta. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en esta zona el agua es tan abundante que en ella se concentra la tercera parte de los recursos hidráulicos del país. Esta característica hace a Tabasco el estado con mayor extensión de zonas inundables. En este contexto, un proyecto de investigación de la UJAT aborda las inundaciones a través de un análisis desde la perspectiva de género, con el objetivo de indagar si mujeres y hombres lo perciben igual, así como documentar de qué manera se hace frente a contingencias relacionadas con las inundaciones, ya que no todas las poblaciones cuentan con la misma capacidad para responder a riesgos potenciales y que estos, a su vez, varían de acuerdo a la situación particular del grupo. El estudio se llevó a cabo en 5 municipios del estado, que representan características tanto geográficas como socioculturales y económicas que brindan un escenario de lo que es Tabasco en términos de riesgos, por lo que durante estos recorridos y visitas se buscó obtener testimonios de los habitantes diferenciados por género que han pasado por eventos de inundación en varias ocasiones, así como de las autoridades locales de protección civil y de atención a la mujer que ayuden a conocer si la población está preparada en materia de gestión de riesgo desde los espacios locales o si están dispuestos a participar en la construcción de sus propias estrategias desde lo comunitario. Doctora, es un tema muy importante y como bien decía usted antes de empezar ya a platicar de este tema, que todos dominamos de cierta manera, ¿no? Pero partamos desde ese interés de cómo surge el desarrollo de este proyecto. Adelante y bienvenida nuevamente. Ok, muchas gracias, Adrián, por la invitación. Bueno, como bien decías, es un tema de interés no solamente para nosotros los tabasqueños, sino a nivel nacional e inclusive mundial, estas cuestiones de el problema de las inundaciones, ¿no? Y el interés sobre todo del proyecto aquí en Tabasco, pues es por la situación geográfica en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Estamos expuestos a estos fenómenos hidrometeorológicos constantes y porque aunque se ha trabajado muchas veces en las estrategias, desde las políticas públicas, las comunidades son las que realmente sufren estos problemas y muchas veces desconocen todo el trabajo que se hace desde las instituciones cuando se debe de empezar realmente a trabajar desde las comunidades, ¿no? Entonces, eso nos llevó a plantear este proyecto, trabajar desde las comunidades, desde lo local, como lo marca el marco de Sendai, ¿no? En su estrategia que nos menciona
en alguna parte de esa estrategia, que hay que trabajar desde esos espacios locales para poder ir teniendo esas estrategias. Entonces, ¿por qué? Porque quienes vivimos en esos espacios somos realmente quienes conocemos las verdaderas situaciones que padecemos, que sufrimos, y somos quienes vamos a llevar de alguna manera, de una mejor forma, las estrategias, quienes padecemos esos problemas. Lo que pasa es que a veces se diseñan las políticas desde el papel, desde arriba, y a veces pues no se implementan de una manera adecuada o no llegan realmente a las comunidades, ¿no? En cambio, si tú empiezas a trabajarla desde las verdaderas personas, desde las personas reales que están padeciendo, que viven, que conocen esos espacios, esas zonas que pueden ayudar en zonas de amortiguamiento. Las personas saben cuáles son sus zonas altas, las zonas que les pueden servir como para salvaguardar sus vidas, sus animales en comunidades rurales. Podemos tener mejores estrategias. Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestros contextos, porque eso determina cómo nosotros vamos a poder tener esas mejores estrategias de prevención, ¿no? Esas estrategias para no poder llegar a tener más riesgo, porque siempre estamos en esas constantes vulnerabilidades. Hablando de estas cuestiones, pues nos vamos metiendo un poquito a las cuestiones de la terminología, cuando hablamos de las vulnerabilidades a las que nos vamos exponiendo, en las que estamos las diferentes poblaciones, ¿no? Las poblaciones urbanas, las poblaciones rurales, que están en diferentes situaciones. Por ejemplo, una población en Tabasco, pues tenemos diferentes características de acuerdo a nuestros municipios. Por ejemplo, el proyecto se enfocó específicamente a 5 municipios. Cada municipio quería como que ser representativo de una de las 5 subregiones de nuestro estado, y cada uno con ciertas características. Por ejemplo, tomamos el centro porque pues es la capital del estado, ¿no? Donde está Villahermosa, y pues donde habíamos tenido pues algunas inundaciones pues muy representativas. Recordar la del 99, la del 2007, que fueron así como que estuvieron a nivel mundial muy en boga, ¿no? Y que causaron muchos estragos tanto a la economía, a la sociedad, dejaron muy expuesta a toda la población, y es muy vulnerable a toda la economía tabasqueña, ¿no? Y a la sociedad. Entonces fue un problema muy grande para nosotros, y sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, en ciertas zonas que nuestra población está en riesgo por la misma situación de que la ciudad es atravesada por ríos, ¿no? Y porque tenemos muchos cuerpos de agua, y donde hay muchas construcciones de casas también que no están en zonas adecuadas, porque por muchas situaciones, unas tienen que ver con las cuestiones de construcción, otras tienen que ver por la vulnerabilidad del material con la que están construidas también, ¿no? Entonces, todo esto va haciendo situaciones que expone a nuestra población. Entonces vamos teniendo una probabilidad de riesgo, ¿no? Y esto va causando pues pérdidas, sí, a lo mejor quizás no humanas, pero pérdidas materiales, pérdidas económicas, y estamos en una constante amenaza si viene más lluvia fuerte. Y entonces, si nosotros como comunidad o como sociedad no trabajamos desde nuestro espacio, cómo ir solventando, qué podemos hacer para ir disminuyendo esa vulnerabilidad. A veces se hacen planificaciones, pero son planificaciones que se estructuran desde las oficinas, y a veces no son funcionales para esos espacios. ¿Por qué? Porque el que está allá en una oficina haciendo esa estrategia, eso no conoce realmente lo que está pasando en la localidad, ¿no? Y entonces en este proyecto lo que hicimos es ir con
con la gente, la población, a través de algunos mapas que te compartí también ahí para que pudieras conocer un poco el proyecto, donde las personas igual nos señalaban dónde estaban los cuerpos de agua, ya nosotros los fuimos mapeando y viendo y ver cuáles eran las cercanías que tenían y cuál era el riesgo, ¿no? de ellos en la cercanía con su agua, para poder y decir, bueno, nosotros podemos implementar, no sé, un albergue en este lugar, ¿no? O tener una zona de amortiguamiento en tal lado, o hacer algún tipo de un grupo de personas que hagan un comité. Te compartía que, por ejemplo, hay en una comunidad, Tacotalpa, en Oxoltán, otros compañeros están trabajando que tienen experiencia de que ya han ido formando comités, ¿no? Y esto sirve como referente para que en otras comunidades se vayan formando este tipo de brigadas comunitarias para reducción de riesgos. Entonces, donde se van formando grupos de personas que sirven para que ellos son como alertas, ¿no? Se dedican a dar apoyo, vigilancia, monitoreo ante algún desastre o situación de emergencia que se pueda suscitar en determinado momento de acuerdo al riesgo que tenga la comunidad, sobre todo pues en zonas serranas, ¿no? Que sabemos que las lluvias constantes acarrean inundaciones, ¿no? Bueno, con respecto al conocimiento tradicional, es muy importante rescatarlo porque sobre todo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas, las personas mayores tienen un aporte importante, y esto ha ayudado en algunas regiones en donde nosotros hemos podido hacer algunas prácticas. Estas personas monitorean ciertos fenómenos, podríamos decir, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver así con... acá en Tabasco no sufrimos mucho de cuestiones de volcanes y eso, pero la experiencia que tuvimos en Guatemala, por ejemplo, es que en la casa de un adulto mayor tenían una especie de sirena, y la persona lo que hacía era como que todas las mañanas, en la mañana, al mediodía y por la tarde, monitoreaba, ¿no? Entonces escuchaba y daba un reporte y decía, por la mañana el volcán no presenta ninguna actividad, o si el volcán presentó un ruido extraño o tiene fumarola, y entonces ya dependiendo de lo que esa persona determinaba en base a su conocimiento, hacía o no sonar la alarma que tenía en su casa, y esa alarma sonaba en toda la comunidad, y ya la gente sabía lo que tenía que hacer y se desplazaba, ¿no? Hacia una explanada que tenían ya ubicada en las afueras del pueblo, y ahí también ya habían hecho una especie de albergue donde ellos podían desplazar ellos y pues sacar algunas cosas y a sus animales, porque esa es otra cosa igual, ¿no? La cuestión del albergue para animales, cosa que muchas veces no se hace, y también trae otro problema de salud, que también lo vimos por ejemplo en Costa Rica, que también se empezó a trabajar al ser el albergue para animales, porque muchas veces igual aquí en Tabasco lo vivimos, que regresábamos después del desastre de las inundaciones y había parte de que había lodo, agua negra y muchos animales muertos. Era otro desastre sobre ese, ¿no? Entonces, empezaron también a por lo menos a los animales de compañía, a los animales que servían para alimento, como gallinas, perros, poderlos también salvaguardar a ellos, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque también ellos entran en esa parte de poder rescatarlos en un momento como los que vivimos nosotros en las inundaciones, y cómo se rescatan en las zonas, por ejemplo, de Nacajuca, que pasan muchas temporadas del año, muchas comunidades inundadas a través de los tapancos, que son ancestrales. Por ejemplo, si ustedes van a algunas comunidades, todavía pueden encontrar la gallina, el cerdito, incluso el perro arriba de
de esos especies de tapanco que las personas hacen con madera para arriba para salvaguardar a sus animales, ellos mismos, incluso a veces hasta cocinar ahí, porque muchas de las comunidades en esta parte que están en zonas bajas pasan mucho tiempo inundadas, ¿no? Entonces es un problema que todavía no se ha podido resolver, pero que las personas que han convivido mucho tiempo con el agua tienen estrategias para poder convivir con ella. Y entonces es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de buscar esas estrategias de convivencia para poder tener una mejor relación con esta situación de las inundaciones. Wow, doctora, es muy interesante lo que escuchamos, ya que, como bien dice, son cuestiones de conocimientos ancestrales, tradicionales, que sin duda han ido forjando durante muchos años, ¿no? Y también algo que a lo largo de esta plática que nos está comentando, pues cómo han sido esas brigadas que ustedes encontraron al acercarse a estas comunidades. ¿Puede platicarnos un poco de esas actividades que ellos desarrollan? Nos habló, por ejemplo, de las comunidades en Guatemala, ¿no? De los volcanes, pero acá en Tabasco, ¿cómo se están llevando a cabo estas estrategias planeadas por la comunidad? Bueno, en un principio, no sé si recuerdas, hace algunos años se hizo el programa estatal de atención al cambio climático, y dentro de eso se fueron implementando unas estrategias que se llamaba sobre la agenda azul. Tenían que ver con implementar estrategias enfocadas con perspectiva de género. Entonces se fueron implementando en diferentes comunidades de los municipios de Tabasco. Entonces cada comunidad hacía sus propuestas de planteamiento de cómo ellos vivían, ¿no?, las situaciones en sus comunidades, y ellos hacían propuestas de proyectos de cómo ellos podían organizarse en grupos, incluso a veces divididos, ¿no? O sea, por niños, mujeres, hombres, para poder sacar también el mejor provecho de los recursos también de sus comunidades, y no quedarse al margen. Hay experiencias, por ejemplo, en una comunidad en Zapotal, que incluso yo ahí te comparto en el libro de la biodiversidad en Tabasco, un estudio de estado, en el tomo 3, creo, tengo un estudio de caso ahí que te comparto, ahí lo pueden encontrar, experiencia de esa comunidad. Ellos se dividieron en 3 como equipos, ¿no? Los hombres, para disminuir estas vulnerabilidades que tenían, porque aunque es una comunidad muy cercana a la cabecera municipal de Comalcalco, cuando se inunda, quedan incomunicados. Entonces, la idea de ellos era como que buscar estrategias alternativas que les permitieran, en esa incomunicación de cuando se inundaran, pues tener abastecimiento de alimentos, ¿no? De alimentos, por lo menos en plantas, decían, ¿no? Entonces, los hombres iban a sembrar en la parte de los mangles, y las mujeres estaban organizándose para tener plantas de traspatios en zonas altas, y eso mismo eran como que plantas tanto comestibles como que también tuviera un uso medicinal, porque decían, bueno, cuando se inunda aquí no pasa nada y nos quedamos sin atención médica. Entonces, si nosotros buscamos esa parte de que las plantas nos puedan ayudar también para que nos sirvan como alimento y como medicina,
pues, sobre todo las enfermedades propias de las inundaciones, que son enfermedades de vía respiratoria, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de piel, entonces eso ya es una ventaja para nosotros, porque vamos a poder pues salvaguardarnos en esa etapa y solventar un poco esa situación en lo que viene a ayudarnos, ¿no? Porque aunque no estemos muy lejos, pues sí hay una situación de que se cierra el tránsito y no permite que haya paso a que venga el auxilio y médico que venga a estar aquí, porque pues no hay donde esté tampoco, ¿no? Y es una zona muy pegada a una laguna. Te comentaba que en algunas comunidades es interesante que hemos llegado y ya hemos encontrado que muchos de ellos ya han empezado a trabajar así de manera autónoma, sus estrategias de gestión de riesgo para evitar inundaciones, y a veces les preguntamos si ha llegado alguien a hablar con ellos, eso no, solitos, ¿no? Incluso hay uno que nos encontramos que tenía hasta póster sobre cambio climático, sobre qué era el calentamiento global, y los tenía hasta enmarcados en cuadros, y le preguntamos, ¿no?, que si había recibido cursos, capacitación, y dijo que no, y entonces él los llevó y se tomó la tarea de marcarlos y los puso en un local que tenían allá, y los colgó en la pared, ¿no? Y después se dio la tarea de convocar a los niños de la comunidad para invitarlos a un taller, y él mismo les daba el taller, ¿no? Él leyó todo lo que le dieron en Semarnat, los folletos, y de eso mismo él les enseñaba a los niños, ¿no? Entonces, para enseñarles qué cosa era toda esta cuestión del cambio climático, qué cosa eran las inundaciones, sí, porque sufrían esa situación en la comunidad, y entonces él les decía que si ellos ayudaban disminuyendo la cuestión de la basura, que si cuidaban el medio ambiente, que si ayudaban a forestar y todas esas cosas, iban a ir disminuyendo todo eso. Y entonces estas cuestiones en otra comunidad, allá en otro municipio, igual encontramos que hicieron toda una especie a través de la comunidad, la dejaron como encerrada, como en una especie de dona, hicieron como un dren alrededor de la comunidad. Entonces cuando llueve, todo alrededor ellos están inundados alrededor, no pueden salir, pero no se inundan, ¿sí? Eso quedan aislados, pero pues ya no se inundan, ya tienen sus medidas de acciones para reducir pues el mínimo de pérdidas, ¿no? Y sobre todo de pérdidas humanas y otros daños que puedan ir ocasionándoselos a ellos. Entonces esto es importante en las comunidades que va pasando. Entonces es un trabajo pues muy interesante, ¿no? Porque uno también va aprendiendo en las comunidades y ellos contribuyen a nuestro trabajo, y nosotros tratamos de colaborar con ellos a través de, pues, cuando damos los talleres o cuando hacemos los mapas de riesgo, inundación, porque ellos ya son los que mejores conocen pues su espacio, ¿no? Y ya nos dan los datos puntuales de dónde se localiza cada cuerpo de agua, cada punto vulnerable, y en dónde es la zona más adecuada o más idónea donde ellos pudieran salvaguardarse físicamente y poder salvaguardar en caso de que podrían tener algún punto específico para hacer su punto de encuentro, por ejemplo, en lo que sería un punto de evacuación, ¿no? Y no llegar a un punto
catastrófico, como yo, por ejemplo, aquí en cursos, ahorita en la materia, en la carrera de sociología, llevamos una materia que se llama Sociología del Riesgo y la Vulnerabilidad, y aquí entre las experiencias igual les comparto luego a mis estudiantes que es importante porque también ponerse de acuerdo. Luego les cuento la experiencia de la explosión de un volcán en Chile, Chaltén se llama, que por no ponerse de acuerdo tanto el gobierno federal como el gobierno local en atender la emergencia, para rescatar a las personas, se murió gran parte de la población, ¿no? En ese proceso de ver quién era que tenía que atender la emergencia, ¿no? En lugar de atender la emergencia, estaba en un proceso de quién la atendía, y no fueron a atenderla, entonces perdieron a gran parte de la población en vidas, ¿no? Entonces, esto es cuestión de acciones, de atender la emergencia, no importa si es el local o el federal el que va a atender en cuestión de protección, sino pues, y si es desde lo local también, que ya sepamos los locales. Por eso es importante el trabajo desde lo local, saber qué podemos hacer desde nuestros espacios locales y tener como que esas estrategias de saber qué hacer, y sobre todo con las personas más vulnerables, con los adultos mayores, con los enfermos, con algunas personas con discapacidad. Entonces, tratar de salvaguardar a todo este tipo de población que está en situación de riesgo y vulnerabilidad. Ahora bien, doctora, nos habla de este panorama de los saberes pues tradicionales, pero ustedes como investigadores, ¿a qué retos se han enfrentado durante este proceso? Y si también nos puede platicar de la parte de la fuente de financiamiento para pues saber cómo ha sido ese apoyo, ¿no? en este proyecto. La fuente del financiamiento del proyecto pues fue del programa para el desempeño de los profesores de PRODE, de un proyecto que me aprobaron a mí cuando entré como profesor de tiempo completo aquí en la universidad. Terminó el año pasado el proyecto en situación de pandemia, casi. No pudimos culminar por completo, entonces todavía tenemos por ahí algunas situaciones que podemos mejorar. Y además es un problema que tenemos constante, ¿no? Que podemos ir mejorando y que también podemos extender a otros de nuestros municipios, ¿verdad? ¿Y a qué retos nos enfrentamos? Pues sobre todo a que en algunas situaciones es algo complicado acceder, ¿no? A algunos espacios para ir a hacer el trabajo de campo, ¿no? Porque hay algunas zonas, porque tenemos que ir a zonas que, bueno, aunque Tabasco, pues la mayoría de nuestro territorio se inunda, ¿verdad? Cualquier parte sería el lugar idóneo para aplicar nuestro estudio, porque pues es difícil no encontrar una zona no inundable, pero no en todos los espacios hay disponibilidad también para la participación de las personas. Como te comentaba anteriormente, es más fácil la participación en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, yo por la misma situación en la que vivimos, este constante ajetreo, la cuestión de las políticas que ya están implementadas, pues no hay una como que se formen estos comités vecinales para trabajo comunitario. En cambio, en las comunidades es como hay más ese trabajo de acompañamiento, ese trabajo de formar comités, ese trabajo de coordinación, ese trabajo de participación entre las personas para poder
estar al pendiente de si hay algún riesgo o si hay algún problema, ¿no? Te mencionaba que en la materia que damos ahorita, lo que hacemos con los estudiantes es eso, que trabajen desde sus espacios locales estrategias que permitan como que hacer esas estrategias locales de prevención de riesgos, ¿no? ¿Para qué? Para que las comunidades, desde la calle, desde la cuestión si es algún grupo hasta, no sé, el grupo deportivo, a veces a la congregación religiosa, a la colonia, ¿sí? Que ahí se vayan formando estos comités, ¿no? Que sean esos mecanismos donde se puedan ir viendo esa participación como un proceso en donde se puedan ir viendo esos niveles de participación, donde las personas tengan información, se retroalimenten para que sea de beneficio mediante, no sé, reuniones. Entonces, eso es un poquito lo que cuesta más trabajo cuando uno hace este tipo de actividades, ¿no? Que la participación de las personas, porque el involucramiento de la ciudadanía en los proyectos y realmente que haya una participación y que después ya se quede de manera permanente con ellos, pues que no sea solamente el momento en el que uno está haciendo el proyecto ya, sino que ya se quede para ellos con una mira a que ellos van a seguir funcionando de esa forma. Es como el grupo que te mencionaba al inicio, que ya ellos tienen una historia como de 10 años trabajando. Nosotros los encontramos a lo largo haciendo este proyecto, pero ya tienen una historia, que han venido entre altas y bajas, pero siguen en ese proceso, ¿no? Entonces están en esa constante. ¿Por qué? Porque tienen un problema, se inundan y entonces no es de que lo pueden controlar porque tienen el río al lado, ¿no? Entonces es nada más de saber hacia dónde irse, tener sus albergues listos, entonces poder sacar a la gente con tiempo, porque pues es algo que no van a poder evitar, es algo que tienen ahí presente. ¿Sí? Entonces eso también es importante que nosotros veamos cuando tenemos una situación de riesgo, que hay cosas que son inevitables, ¿no? Que podemos gestionar, pues, hacer estrategias de prevención, pero pues inevitablemente no podemos disminuir que el río salga de su cauce o que inunde una comunidad, porque pues es por la naturaleza que va a inundarse si llueve o si a la presa le abren por allá por mucha agua que está cayendo, ¿no? Entonces lloviendo. Entonces eso es algo que no se va a poder evitar, pero lo que sí podemos evitar es que las personas que viven cerca estén cuando el momento de mayor crisis llegue, entonces ya pueden estar en un momento dado salvaguardados en otros espacios, ¿no? Entonces eso es lo importante que tenemos que hacer. Y bueno, nosotros como ciudadanos también, que como bien decía al inicio, doctora, que no estamos pues prestando atención a nuestro contexto, ¿no? Sino debemos conocer más nuestro contexto para saber qué problemas enfrentan las demás personas. ¿Qué podemos hacer nosotros para colaborar y contribuir no solamente a la prevención de riesgos, sino también pues a estas comunidades que en cierta manera son los que más sufren los estragos de las inundaciones? Pues tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y conocer bien esta cuestión de que a veces nos dejamos llevar también por ciertas cuestiones de
muy alarmistas quizás a veces por las cuestiones de los noticieros, porque no sabemos bien los conceptos, qué es una amenaza, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues uno, pues estar informados, ¿no? Informarnos de una manera, como dicen, clara, veraz, oportuna, tener el conocimiento claro, y seguir constantemente cuál es la situación en la temporada, sobre todo de lluvias que nosotros pasamos en nuestro estado, en nuestro territorio, y no ser muy confiado. Hace unos días veía, y les comentaba a mis alumnos igual, que veía una conferencia de un ponente y les decía yo, y hablaba de Tabasco y decía, las personas de Villahermosa ya no les importan las cuestiones de las inundaciones, o sea, ya es como que no voy a decir, pero ya no les importa nada, eso ya es como que nada para ellos, ¿no? Ya lo ven como si nada. ¿Por qué? Porque ya les da lo mismo si se inundan o no. O sea, ya no lo toman en cuenta, ya no es importante para ellos esta situación porque saben que se inundan, saben que va a venir a un apoyo, ¿sí? Entonces, y ahí están en esa constante y no tratan de trabajar esa parte, ¿no? No hay un trabajo de tratar de disminuir eso. Entonces, ahí también a veces viene una parte de que entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, y yo le ponía a ellos unos videos de cómo se trabaja en Japón, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión para disminuir que Tokio se inunde. Y le digo, deberíamos de tener ese capital económico para hacer esos pozos que hacen en Japón, y entonces ya nosotros no nos inundaríamos nunca más en la vida, pero pues no tenemos ese dinero para invertir en eso, ¿no? Pero imagínense, teniendo eso, pues jamás en la vida nos volveríamos a inundar y eso sería maravilloso. Pero pues no llegamos a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es disminuir un poco también nuestras vulnerabilidades, ¿no? Tomar nuestras medidas, incrementando pues nuestras capacidades, nuestra fortaleza, a través de, no sé, nuestros atributos, conocimiento, nuestros recursos, tener disponibilidad para que ir a través del conocimiento, las capacidades que son esenciales en las comunidades para que podamos ir incrementando, sobre todo el nivel de organización es muy importante, ¿no? El nivel de resistencia para poder ir incrementando, enfrentar y recuperándonos de los eventos adversos, y la resiliencia que es la capacidad que tenemos, ¿no? Como sociedad, para poder ir absorbiendo pues todos los impactos negativos por lo que pasamos y que pues por lo que vemos nosotros como tabasqueños, pues tenemos bastante resiliencia a eso, y sobre todo, ¿no? Que en Tabasco nos hace falta esta cuestión de la cultura, ¿no? La cultura del riesgo, aprender a trabajar con esto, aprender a ir disminuyendo esto. En las escuelas nos deberían de enseñar, nos deberían de dar clases de reducción de riesgos, de inundaciones, aprender a hacer la dichosa mochila, tener cuestiones de prevención, de mitigación, sí, no solamente contra las inundaciones, sino contra otro tipo de eventos adversos, ¿no? Que aquí no estamos exentos de algunos otros que pudieran pasar. Y que sepamos qué hacer en cada una de nuestras etapas, ¿no? De nuestras etapas, de qué pasa antes, durante y después de que suceda cada uno de los eventos.
discapacidad, los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, también que es importante esa formación y sensibilización sobre las vulnerabilidades, que son elementos esenciales en todas las esferas relativas a la reducción del riesgo de los desastres, ¿no? Ya que son personas pues que son vulnerables y que requieren pues urgencias y deben saber también cómo se comunica con ellos, ¿no? Saber asistirlos, con equipo adecuado, correspondiente, con personal que sepa cómo tratar con ellos, ¿no? Y otras dificultades que se puedan manejar con ellos, ¿no? Y entonces es importante todo ese tipo de trabajo que se tiene que hacer en situación de cuando hay una inundación, un desastre, ya que las vulnerabilidades pues se agravan. Y vemos bien, aquí habla del enfoque de género, ¿por qué? Porque los desastres no afectan a todos los grupos poblacionales por igual y ponen al descubierto tensiones existentes en una sociedad. Sus impactos pues son desiguales, ¿no? A veces decimos, sí, todos nos inundamos igual, a todos nos llega el agua, pero los impactos están asociados al hecho de ser hombre, de ser mujer, si perteneces a un grupo étnico, a una clase social, a una condición con discapacidad, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver en cómo te afecta también la inundación, ¿no? Entonces eso es importante que desde de esa perspectiva se hace importante incorporar el enfoque de género cuando se trabaja esta cuestión de cómo reducir el riesgo de desastre, ¿no? Se deben de hacer acciones efectivas para ir minimizando ese desastre, incorporar el género, para que ignoremos las inequidades que se pueden dar entre hombres, mujeres y así producir pues nuevos escenarios que puedan ayudar más, que puedan ayudar. Y después de los desastres pues se suelen aumentar muchas veces los cargos, sobre todo muchas veces lo hemos visto muchas veces sobre a veces las mujeres, porque a veces ellas en el afán no es que se les quiera a veces cargar, sino que muchas veces los hombres se tienen que ir a trabajar y las mujeres se quedan con la limpieza del hogar, el cuidado de los niños, la alimentación, si hay un enfermo, un adulto mayor, y entonces ahí se va haciendo esa sobrecarga, ¿no? Y todas esas responsabilidades que tienen. Entonces ahí es donde se ven todas esas partes que tienen que hacer todos esos dobles y triples roles, ¿no? Entonces eso es importante que también que se vea y se trabaje, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando en esas cuestiones. Doctora, qué gran información y consejos nos ha compartido durante toda esta charla, y también del entendimiento como cualquier persona, ¿no? Que como dice, esto no conoce de géneros, no conoce de edades ni de condición social, pero sí hay que tomarla desde allí para entender cómo nos afecta, ¿no? A cada uno de nosotros. ¿Hay algo más que desee agregar ya igual para irnos despidiendo, doctora? Bueno, pues primero que nada, pues agradecer por la invitación para estar en tu programa, que fue muy interesante hablar sobre este proyecto. Bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre la cuestión de la gestión de riesgos, sobre las inundaciones, sobre todo porque es un tema que tenemos pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando, que debemos de fomentar la cultura de la gestión de riesgo desde las escuelas, desde nuestros hogares, para que vayamos fomentando todo este trabajo, ¿no? Y que vayamos también, y que conozcamos ya en las escuelas también, que conozcamos estos marcos también, de principio, y también que desde las escuelas se hagan estrategias para que los niños también tengan esas herramientas para que ellos también contribuyan. Yo creo que es importante entonces que fortalezcamos el vínculo de la protección de
de la gestión de riesgo también entre la población, la academia también, ¿no? Las instituciones educativas también contribuimos grandemente hacia la población con esta cuestión de la vinculación de las instituciones con la sociedad. Tenemos un papel importante, ¿no?, de apoyo hacia nuestra comunidad, hacia nuestra sociedad, y que podemos colaborar de gran manera, ¿no? Y sobre todo la organización urbanas, en las comunidades rurales la gente es mayor participativa, y en las escuelas también que se fomente esto, ¿no? Por ejemplo, invito al auditorio igual, desde el Senapred también pueden tomar cursos, que ahí dan cursos en línea gratis que tienen que ver con la protección civil, con la gestión de riesgo, con la vulnerabilidad. Hay cursos como prevención de riesgos en escuela, como gestión integral de riesgo de desastres, que lo imparte el Centro Nacional de Protección Civil de Desastres a través de la plataforma México X, y que son cursos gratis que se otorgan ahí, ¿no? Y que aparte te dan tu diploma. Entonces, donde tú puedes tener conocimiento sobre cómo trabajar, ¿no?, esta cuestión de la gestión integral de riesgo, de la prevención de riesgos en tu escuela. Entonces, es importante que nosotros conozcamos todo este tipo de información, de material que nos va a ayudar en el plano personal y en el plano social también, ¿no? Así es, doctora. Y de verdad que, pues como bien menciona, que se puedan implementar políticas más enfocadas a las nuevas generaciones, ¿no? Que se vayan fomentando desde casa también, desde los niños, y que todos tengamos ese interés por contribuir en esta situación que a veces lo vemos lejano, pero ya cuando tenemos de manera metafórica y también de manera literal el agua hasta el cuello, es cuando nos damos cuenta que se pudo haber prevenido esta situación con mucho tiempo, ¿no? Entonces, doctora, pues le agradezco muchísimo nuevamente a usted por brindarnos todo su conocimiento y toda esta maravillosa información que esperemos que le pueda funcionar muy bien al público de UJAT Conciencia. Muchísimas gracias, doctora. A ti, muchísimas gracias, fue un gusto y un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, público, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta interesante e importante charla con nuestra invitada de lujo de esta ocasión, la doctora María de los Ángeles Pérez Villar, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema de esta ocasión fue Prevención de riesgo por inundación en Tabasco, un análisis desde la perspectiva de género. Agradecemos por supuesto a la DACSI y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una ocasión más. Y recuerden, UJAT, estudia en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.